Muy buenas amigos y amigas de YouTube, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un muy buen día. Yo soy Laer Spinardi y en este video hablaremos acerca de la anatomía del húmero. Hoy aprenderemos qué tipo de hueso es, también analizaremos su estructura, sus porciones y por último veremos qué músculos se insertan en el mismo. La idea de esta explicación es que entiendas todo acerca de este tema y que con esta información puedas aprobar tu examen de anatomía. Pero sin extendernos más, vamos con la explicación. Empecemos. Acá tenemos un húmero. La primera de todas las preguntas que surge con el húmero es ¿qué tipo de hueso es? Vamos a ver que el húmero va a tener tres dimensiones: el largo, el ancho y el grosor. Y como podemos ver acá, el largo predomina sobre el ancho y sobre el grosor. Por lo tanto, ya que el largo predomina, lo vamos a definir como un hueso largo. El húmero es un hueso largo, ya que su longitud o su largo predomina sobre su ancho y su grosor. A su vez, todos los huesos largos, incluyendo al húmero, van a tener tres porciones principales o tres zonas principales también. La primera va a ser la extremidad superior, también conocida como epífisis superior. Luego la segunda, que es esta de aquí, que estoy marcando con el mouse, que va a ser el cuerpo, también conocido como diáfisis. Y hacia inferior existirá la epífisis distal, también conocida como epífisis inferior o también como extremidad inferior. Así que recordad que al ser un hueso largo va a tener una epífisis superior, una diáfisis y una epífisis inferior. A su vez, al ser un hueso largo va a tener una cavidad medular, donde hay médula ósea. Ahí se producen los elementos formes de la sangre. Y esto va a estar rodeado por hueso compacto. Ahora vamos a analizar a las tres porciones. Comenzaremos analizando a la epífisis superior. Toda esta porción de aquí es la epífisis superior y va a tener varias cosas encima. Entonces comencemos. Lo primero que vamos a poder ver en la epífisis superior va a ser esta porción de aquí. Esta va a ser la cabeza del húmero y es muy interesante porque esta cabeza se va a articular con otra porción o con otro hueso que es la escápula. Como podemos ver aquí, aquí tenemos a la cabeza del húmero que se está articulando con este hueso de aquí, que es la escápula. A su vez, en la epífisis superior del húmero tendremos dos tubérculos, este aquí que es el tubérculo menor y este aquí que es el tubérculo mayor. Y entre los dos tubérculos existirá el surco intertubercular, también conocido como corredera bicipital. Acá vamos a marcar todo para que se vea mejor. Acá tenemos, como dijimos antes, a la cabeza del húmero, que se articula con ese hueso que vimos recién, que es la escápula. A su vez, aquí tenemos al tubérculo menor, que vimos recién. Y también acá podemos marcar al tubérculo mayor. Y entre los dos está el surco intertubercular. A su vez, vamos a ver que luego de la cabeza esta se va a continuar con esta porción de aquí, que va a ser el cuello anatómico. Vamos a ver, y algo muy importante que sepas, es que en los tubérculos existirán distintas inserciones de músculos. Aquí, en el tubérculo mayor, se van a insertar varios músculos. Se va a insertar el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y también el músculo redondo menor. Así que ponemos los músculos y vamos a ver. Acá tenemos al infraespinoso que se inserta en el tubérculo mayor. A su vez, aquí tenemos al redondo menor que también se inserta en el tubérculo mayor. Y si sacamos esto, acá podemos ver también al supraespinoso que se inserta en el tubérculo mayor.
En el tubérculo menor también se va a insertar algo y va a ser este músculo de aquí, que es el subescapular. Y por el surco intertubercular también pasa algo, que va a ser la cabeza larga del bíceps braquial. Sé que fue mucha información lo que vimos recién, pero vamos a hacer una síntesis así queda todo mucho más claro. El húmero se divide en una epífisis superior, una diáfisis y una epífisis inferior. Ya vimos la epífisis superior, la cual va a tener la cabeza del húmero, que se articula con esto de aquí, que es la escápula, más específicamente la cavidad glenoidea de la escápula. A su vez, en la epífisis superior va a tener un tubérculo menor y un tubérculo mayor. Y entre los dos tubérculos está el surco intertubercular. En el tubérculo menor se inserta el subescapular y en el tubérculo mayor se inserta el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Y a su vez, en el surco intertubercular va a transcurrir la cabeza larga del músculo bíceps braquial. A su vez, el tubérculo mayor y el tubérculo menor van a tener crestas. Este de aquí va a ser la cresta del tubérculo menor y esta de aquí va a ser la cresta del tubérculo mayor, las cuales van a dar inserciones. La cresta del tubérculo mayor da inserción al músculo pectoral mayor y la cresta del tubérculo menor va a dar inserción al dorsal ancho y al redondo mayor. Igual lo vamos a ver aquí. Por aquí tenemos a los músculos pectoral mayor. Este pectoral mayor se va a insertar aquí, en la cresta del tubérculo mayor. Y luego, si sacamos estos músculos de aquí, vamos a ver, se me perdió, para. Si sacamos estos músculos de aquí, nos van a quedar acá, al dorsal ancho. Acá nos quedó al dorsal ancho, el cual se inserta en la cresta del tubérculo menor. Y luego por aquí vamos a tener al redondo mayor, que también se inserta en la cresta del tubérculo menor, que serían las continuaciones de los tubérculos. Entonces ya vimos la epífisis superior del húmero. Haciendo una recapitulación, recordemos que va a tener una cabeza hacia medial, la cual se articula con la escápula. También tendrá un cuello. A su vez posee dos tubérculos, un tubérculo menor y un tubérculo mayor. En el tubérculo menor se inserta el músculo subescapular y en el tubérculo mayor se inserta el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y también el músculo redondo menor. Entre los dos tubérculos está el surco intertubercular, también conocido como corredera bicipital, donde transcurre la cabeza larga del bíceps braquial. A su vez, veremos que ambos tubérculos tendrán una continuación en forma de cresta. Por lo tanto, existirá una cresta del tubérculo menor y una cresta del tubérculo mayor, en las cuales se insertan distintos músculos. En la cresta del tubérculo mayor, recordad que se inserta el pectoral mayor, y en la cresta del tubérculo menor, recordad que se va a insertar el dorsal ancho y el redondo mayor. Es bastante información, por eso te digo que veas este video un montón de veces hasta que te vaya quedando. Ahora vamos con la diáfisis o cuerpo del húmero. Sacamos esto y vamos a ver a la diáfisis. Entonces, acá tenemos a la diáfisis del húmero, que sería este cuerpo de aquí. Veremos que lo más importante que hay hacia anterior va a ser esta porción de aquí, que es la tuberosidad deltoidea. Es el accidente más importante que se puede ver hacia anterior en la diáfisis humeral. Y hacia posterior veremos también esto aquí, que es el foramen nutricio. Yendo por orden, veremos que aquí está la tuberosidad deltoidea. En la tuberosidad deltoidea veremos que, como lo dice el nombre, es una tuberosidad y también, como lo dice el nombre, se inserta el músculo deltoides hacia superior y a su vez hacia inferior se va a insertar otro músculo en esta tuberosidad deltoidea, que será el músculo braquial.
Entonces, si ponemos los músculos, sacamos esto de acá, vemos cómo acá está el deltoide y en esta tuberosidad deltoidea se está insertando este músculo aquí, el deltoides. Y hacia inferior de esta tuberosidad deltoidea se está insertando este músculo de aquí, el músculo braquial. Así que recordá que en la cara anterior del húmero y de su diáfisis humeral estará la tuberosidad deltoidea, que da inserción al deltoides y también da inserción al músculo braquial. A su vez, vamos hacia posterior, ¿no? Hacia posterior, en la diáfisis del húmero o en el cuerpo del húmero existirá el canal de torsión, también conocido como canal del nervio radial. ¿Qué es el canal del nervio radial o canal de torsión? Bueno, el canal de torsión, o también conocido como canal del nervio radial, será un espacio por el cual transcurre el nervio radial. Por esta porción de aquí, que es el canal del nervio radial, será por donde transcurra justamente el nervio radial. Por lo tanto, si aquí ponemos los nervios, veremos que por esa zona transcurre el nervio radial. Este nervio de acá lo puedes ver, ese de ahí es el nervio radial y puede transcurrir por acá, por el surco del nervio radial, también conocido como canal de torsión. Y ese surco del nervio radial o canal de torsión estará en la diáfisis del húmero, en la porción posterior. Algo muy interesante es que también por este canal de torsión va a transcurrir una arteria, que es la arteria braquial profunda, la cual va a acompañar a nuestro nervio radial. Acá está la arteria braquial profunda. Ok, a su vez vamos a ver que hacia superior del canal del nervio radial se insertará un músculo, o más bien la cabeza de un músculo, y hacia inferior de ese canal del nervio radial se inserta también la cabeza del mismo músculo. En la diáfisis hacia superior del canal del nervio radial se va a insertar la cabeza lateral del tríceps braquial. Sé que suena como un trabalenguas, pero veámoslo. Acá tenemos a la cabeza lateral del tríceps braquial. Esta cabeza lateral del tríceps braquial se va a insertar hacia superior con respecto al canal del nervio radial. Quitamos esto. Uy, cometí un error. Acá la volvemos a poner de vuelta. Acá está. Acá tenemos a la cabeza lateral del bíceps braquial. Y veremos que aquí en esta zona se inserta hacia superior del canal del nervio radial. No me deja sacar cabeza por cabeza, así que la voy a tener que marcar así. Y esta cabeza medial del bíceps braquial se va a insertar hacia inferior del canal del nervio radial. Es como que tenemos el canal del nervio radial pasando así y hacia superior de este canal en la diáfisis se inserta la cabeza lateral y hacia inferior se inserta la cabeza medial del tríceps braquial. Estas serían las cosas más importantes de la diáfisis humeral. A su vez recordá que en esta porción va a estar la médula ósea, ya que hay cavidad medular. Entonces, haciendo un mini repaso de la diáfisis, veremos que va a tener a la tuberosidad deltoidea, donde se insertan el deltoides y también el braquial. Luego, a su vez, hacia posterior tendrá el foramen nutricio, donde se inserta la arteria, o más bien donde ingresa la arteria nutricia para el húmero. A su vez, aquí hacia posterior estará el canal de torsión o también canal del nervio radial, donde transcurre el nervio radial y la arteria braquial profunda. Este canal del nervio radial va a delimitar dos porciones, una superior y otra inferior. Hacia superior, en la diáfisis, se inserta la cabeza lateral del tríceps braquial y luego hacia inferior, con respecto a este canal del nervio radial, se va a insertar la cabeza medial del tríceps braquial. Algo muy interesante también de la diáfisis es que tiene dos bordes, un borde medial y un borde lateral. En el borde lateral se va a insertar la membrana o más bien el tabique interóseo lateral y luego en el borde medial se va a insertar el tabique interóseo medial. Luego vamos a la epífisis inferior. Por último hablaremos sobre la epífisis inferior, que es la última porción que analizaremos del húmero.
Aquí tenemos a la epífisis inferior, que es esta porción de aquí. Veremos que hay varias porciones. Primero, yendo hacia superior, veremos que hay dos fosas en la cara anterior, ya que esta es la cara anterior y esta es la cara posterior. Aquí en la cara anterior hay dos fosas. Esta fosa de acá es la fosa coronoidea y esta aquí es la fosa radial. Luego hacia posterior estará esta fosa aquí, que es la fosa olecraniana. En cada una de estas fosas estará el espacio para recibir una estructura. Aquí en la fosa coronoidea estará el espacio para recibir en la flexión a la apófisis coronoides del cúbito. Si acá vemos a nuestro amigo el cúbito, veremos que va a tener una apófisis coronoides, que es esta aquí. Esta apófisis coronoides, cuando se flexiona el brazo, o sea, cuando llevamos esto de acá hasta acá, veremos que esto llega hasta acá. Esta apófisis coronoidea llega hasta la fosa coronoidea. A su vez, la fosa radial justamente será un espacio para cuando se hace la flexión del brazo o del antebrazo sobre el brazo, justamente pueda recibir a la cabeza del radio, la fosa radial. Y luego a su vez el cúbito va a tener una porción que se llama olecranon y estará recibida justamente en esta zona aquí, en esta fosa del húmero, de la epífisis inferior, que será la fosa olecraniana. Así que recordemos que en la epífisis inferior del húmero estará la fosa olecraniana y también la fosa radial y también la fosa coronoidea. A su vez, veremos que hay distintas superficies articulares para articular con el cúbito y el radio. Esta porción de aquí, de la epífisis inferior, se va a llamar tróclea humeral y se va a articular con el cúbito, más específicamente con la incisura troclear del cúbito. Y esta porción de aquí, de la epífisis inferior, se va a llamar capítulo humeral y se va a articular con la cabeza del radio. Mira, acá marcamos todo. Acá tenemos a la fosa coronoidea, luego aquí a la fosa radial. Aquí vamos a tener a la tróclea humeral y luego aquí al capítulo humeral. Capítulo humeral se articula con el radio, con la cabeza del radio, y luego la tróclea se articula con la incisura troclear. Aquí tenemos a la fosa olecraniana, espacio para que llegue el olecranon del cúbito. Y luego aquí en la fosa radial va la cabeza del radio y en la fosa coronoidea la apófisis coronoides del cúbito. A su vez, vamos a ver que hay dos porciones o dos zonas o dos masas que van a ser el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. El epicóndilo o los epicóndilos van a ser dos masas que van a estar a lateral y medial de la epífisis inferior del húmero. Este de aquí va a ser el epicóndilo medial y este de aquí va a ser el epicóndilo lateral. En el epicóndilo medial se van a insertar los músculos epicondilios mediales y también el ligamento colateral cubital, un ligamento de la articulación del codo. Y luego en el epicóndilo lateral se va a insertar los músculos epicondilios laterales y también el ligamento colateral radial, otro ligamento de la articulación del codo. Así que repasemos la epífisis inferior. En la epífisis inferior vamos a tener varias fosas, dos hacia anterior y una hacia posterior. Hacia anterior vamos a tener aquí a la fosa coronoides, que va a recibir al proceso coronoides, o también conocida como fosa coronoidea. Luego más hacia lateral vamos a tener a la fosa radial, que va a recibir a la cabeza del radio, en la flexión del antebrazo sobre el brazo. También hacia inferior va a tener superficies articulares, como el capítulo humeral, que se va a articular aquí con la cabeza del radio, o también con la tróclea humeral, que se va a articular con la incisura troclear del cúbito. A su vez, hacia posterior vamos a tener a la fosa olecraniana, la cual va a recibir al olecranon, que es una porción del cúbito. Y tenemos a los epicóndilos, el lateral y el medial. Epicóndilo lateral
va a dar inserción al ligamento colateral radial y a los músculos epicondilios laterales. Y el epicóndilo medial va a dar inserción al ligamento colateral cubital y también va a dar inserción a los músculos epicondilios mediales. Y eso sería todo acerca del húmero. Vimos sus distintas partes. Vimos su epífisis superior e inferior y a la diáfisis. Vimos los accidentes óseos que hay en cada una de estas. Y también analizamos los músculos y las estructuras que pasan por cada una. Si te gustó el video le puedes dejar like. También puedes comentar cualquier duda que te haya quedado en los comentarios. Y no dudes en suscribirte que me ayudas un montón. Acá te voy a estar dejando otro video explicando qué es el gliceraldehído, un tema de la bioquímica que es muy interesante y que seguro te va a gustar. Te espero en ese video. Nos vemos.